La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por este hermoso día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Somos hijos de Dios, somos los contenedores de la presencia de la Deidad, el Dios creador, el omnipotente Dios, el santo, el justo. Él vive en nosotros. Su disposición para ayudarnos es permanente. Dios está siempre atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. La oración es un privilegio. La oración es algo más que una gran necesidad que frecuentemente nos lleva a la intercesión. La oración es un llamado de amor para acercarnos a Dios nuestro Padre y gozar de su compañerismo. La oración es estar en la sala de su trono en una sesión ejecutiva. Podemos tener la plena certeza, la seguridad absoluta de que cuando oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos oye y Él nos responde. El Salmo 91, versículos 15 y 16, dice Dios: «Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Me invocará y yo le responderé. Jeremías 33:3 dice el Señor: «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». La oración es un privilegio. Es estar en la sala del trono de Dios en una sesión ejecutiva. Es disfrutar del compañerismo, gozar del compañerismo con nuestro Padre Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. La oración es nuestra necesidad clamando ayuda. La oración es la voz de la fe que se dirige al Padre. La oración es acercarnos a Dios presentándole nuestras necesidades con la absoluta confianza de que Él las satisface. Cualquiera que sea nuestra necesidad, Dios puede y quiere satisfacerla. Él dice: «Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación». Dios es todo suficiente. Él es la fuente de nuestros recursos. Él es la fuente para suplir nuestras necesidades. Él quiere satisfacer cada necesidad espiritual, física, emocional, familiar, económica, cualquiera sea la necesidad, Dios puede y Dios quiere satisfacerla. La oración nace de la confianza que tenemos en nuestro Padre Dios de que nuestras necesidades serán satisfechas. Santiago 1:6 dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Debemos pedir con fe. La incredulidad no puede orar, solo puede proferir palabras. La oración de fe puede mucho. La oración de fe es la palabra viviente de Dios en los labios de la fe. Orar es presentarle a Dios su palabra. Nuestro argumento en la oración es la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Orando conforme a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para orar en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos ha sido revelada
Dios nos reveló su perfecta voluntad y está escrita. El escrito de la voluntad de Dios lo llamamos la Santa Biblia. La Biblia es la revelación de los pensamientos de Dios, la revelación del plan de Dios para nuestra vida, es la revelación de su voluntad para cada uno de nosotros. Lo que la Biblia dice es la verdad. Cuando presentamos nuestra oración de petición al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, debemos basarnos en su palabra. La oración es la palabra viviente en los labios de la fe. Si necesito un milagro financiero, puedo orar sobre la base de Filipenses 4:19. Padre, tu palabra dice que tú suples todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, es tu palabra. Confirma tu palabra en esta hora en mi vida. ¿Alguien necesita un milagro de sanidad? Ore basado en la palabra. El error para muchos cristianos es el no conocer la voluntad de Dios para la sanidad de su cuerpo. Algunos cristianos oran diciendo: Padre, si es tu voluntad, sáname. Eso es incorrecto. Con esa expresión está declarando su incredulidad, porque no está seguro, no está convencido de que es la voluntad de Dios sanarlo. Pero puedo orar sobre la base de la palabra. Padre, tu palabra dice en Éxodo 15:26 que tú eres nuestro sanador. Padre, tu palabra dice en el Salmo capítulo 103, versículo 3, que tú perdonas todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Padre, tu palabra dice en el Salmo 107, versículo 19 y 20, pero ellos clamaron en la angustia, y Jehová oyó y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. Padre, es tu palabra. Tu palabra dice que el Señor Jesucristo llevó mis enfermedades y por su llaga yo fui sanado. Padre, confirma la buena palabra. Obra el milagro de la sanidad en esta hora en mi cuerpo. Estoy orando en la voluntad de Dios. Estoy declarando la palabra de Dios. Es la palabra viviente en los labios de la fe. Es orar a Dios presentándole su palabra. Eso es la oración de fe. Cuando aplicamos estos principios, entonces Dios obra, porque Dios cumple su palabra. Toda palabra que Dios ha hablado, Él la cumple. Ninguna de sus palabras vuelve vacía. Su palabra puesta en los labios de la fe es como si el Señor Jesucristo mismo estuviera orando. Oremos al Padre en el nombre del Señor. Oremos en la voluntad de Dios. Orar en la voluntad de Dios es orar conforme a la palabra de Dios, basados, fundamentados en su palabra. Es poner la palabra de Dios en nuestros labios, en los labios de la fe. La palabra de Dios en los labios de la fe obra los milagros, porque Dios confirma su palabra. Padre, te doy gracias en esta hora. Te alabo y te bendigo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos tu voluntad. Gracias por el privilegio que nos ha dado para orar. Padre, tu palabra dice que tú oyes nuestra oración y tú nos respondes. Gracias por tu generosidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido que confirmes la buena palabra en esta hora en los oyentes. Declaro libertad para los oprimidos, sanidad para los enfermos, liberación financiera para los necesitados, restauración familiar en los hogares que están destruidos, divididos por la influencia del maligno. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por los milagros que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.